La riqueza de una nación depende de la producción y de la productividad, no de la abundancia o escasez de los metales preciosos. Adam Smith. Los estudiantes de Gerencia de Operaciones de la USMA, con supervisión del profesor Praxedes Torres, le damos la bienvenida a este conversatorio y ante todo tenemos el gusto de presentar un tema súper importante que se ha estado desarrollando desde el 2019, como todos sabemos, y es el impacto que ha estado causando la pandemia en las operaciones de las empresas en Panamá. Como primer punto, iniciaremos con una oración en acción de gracias por nuestra compañera Lidia Peregrina. Buenas noches. Nos ponemos en presencia de Dios. Primero que nada, Señor, nos presentamos a ti una vez más para agradecerte por cada una de las etapas que nos has permitido vivir. Gracias por este día y por todos los buenos momentos,
así como también los difíciles, ya que nos hacen crecer intelectualmente y como profesionales. Gracias por nuestras familias, por nuestros amigos, pero sobre todo gracias por estar siempre a nuestro lado, sin importar los errores del pasado. Muy especialmente te queremos dar las gracias por nuestra salud, ya que atravesamos tiempos muy difíciles e inciertos. Nos disponemos a emprender este proyecto, Señor, que queremos sacar adelante. Queremos ser triunfadores y que nos ayudes a lograr nuestras metas. Te pedimos fortaleza para poder alcanzar la meta que nos hemos propuesto, que nos ayudes a encontrar el mejor camino, que nuestro norte sea el correcto y que nuestros pasos vayan día tras día alcanzando lo propuesto. Queremos esforzarnos en cada momento y te pedimos que nos animes, que nos llenes de fuerza cuando sintamos que las nuestras se están agotando y que si llegásemos a perder alguna batalla, Señor, cures nuestras heridas y seas nuestro apoyo para seguir en camino. Tú conoces la importancia que tiene para nosotros esta nueva misión que emprendemos y también sabes que de nosotros dependen algunos otros que tienen puestas sus esperanzas en nuestros proyectos. Bendícelo y guía nuestro corazón para que nuestras manos sean hábiles y nuestras acciones correctas. Te pedimos que ninguna adversidad nos haga olvidarnos del fin que tenemos. Que nuestros corazones no se quebranten ante las trabas que la vida ponga enfrente. Que nuestra debilidad no sea un obstáculo, sino la circunstancia propicia para que tu fuerza y tu poder brillen y tu gloria se muestre entre nosotros. Te presentamos nuestro proyecto para que derrames sobre él tus bendiciones. Señor mío y Dios mío, toma todo lo que te presentamos y que sea una ofrenda agradable a tus ojos. Toma nuestra capacidad de trabajo y nuestra inteligencia. Toma nuestra voluntad y nuestros recursos, y que en todo lo que logremos estés presente y te sea agradable. Gracias por animar nuestro corazón. Gracias porque nos llenas de fuerza. Gracias porque confiamos en ti. Desde ya te damos las gracias porque nos estás escuchando y que harás desde tu amor y misericordia todo lo que te estamos pidiendo en este momento. Amén. Bueno. Amén. A continuación tenemos el honor de darle la bienvenida al vicerrector Jorge Camp, que nos tiene unas palabras de apertura. Vicerrector Camp, quedamos todos atentos a sus palabras. Buenas noches, decano Alar, placer verlo nuevamente. Profesora Carmen Guerra, coordinadora de los posgrados de la facultad. Al profesor Praxedes Torres por esta iniciativa a través de sus estudiantes de la materia gerencia de operaciones, a los expositores que nos van a estar acompañando esta noche, entre ellos el profesor Alexis González, ¿no? Un placer conocerlo, profesor, ¿no? Y a ustedes jóvenes que, bueno, jóvenes relativamente jóvenes, porque somos todos jóvenes dependiendo cuál es la actitud, ¿verdad? Gracias por este momento de permitirnos traerle el mensaje del señor rector y de su equipo de trabajo o rectoral, quien manda un saludo muy efusivo a través de mí a este grupo y a esta iniciativa. Cuando en Panamá se habla de empresa, se habla casi de la esencia de este país. Y nosotros fuimos, gracias a Dios, como usted en su oración, fuimos, gracias a Dios, la primera universidad que tuvo la iniciativa de tener logística a nivel nacional y a nivel de muchas universidades de la región. Todavía recuerdo de Cano Alar, en la década de 90, cuando vinieron de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Colombia a nuestra universidad a ver qué era no era todavía ni siquiera una licenciatura, eran unas cátedras y vinieron a visitarnos para saber qué era logística. Y todavía me acuerdo cuando estando en Barcelona me preguntaron si yo era de la Universidad Católica de Panamá. Le dije que sí. Es verdad que ustedes son los expertos de América en logística, y créanme que me sentí pechón. No sabía exactamente de qué me estaban hablando, pero me sentí como orgulloso. No sé, no, es una cosa que uno no puede explicarles a ustedes cuando usted está fuera de Panamá y alguien le habla de tu país en buenos términos y tú ves tu bandera
atrás, en la parte de atrás de un parachoque de un carro, ¿no? Los felicito. La pandemia ha sido bastante injusta con este país y aún así estamos de pie. Cuando los norteamericanos nos invadieron, todo el área pensó que Panamá se recuperaría en los próximos 10 o 15 años y en menos de 15 años estábamos parados de pie. Esta pandemia nos ha doblegado un poco, pero todavía estamos en pie y nuestros puertos vuelven a tener la fuerza y nuestra universidad vuelve a tener su presencia a través de ustedes. Yo espero que copia de lo que ustedes hagan hoy se lo puedan mandar al DCI para que todo el esfuerzo que se hace en la universidad no quede grabado solo en el corazón de ustedes o en un USB que ustedes se llevan para su casa. Esto debe ser compartido, debe ser editado, debe ser comentado, porque la experiencia que vamos hoy a tener con los profesores que van a exponer es algo más que un diálogo, es poner en Panamá otra vez en perspectiva, otra vez poner a Panamá al lado de todas las grandes potencias que mueven el negocio internacional. Comentaba inicialmente, señor decano, que si bien es cierto, la pandemia ha afectado a la gran empresa, ha dado pie a fortalecer la micro, ¿no? Que es la que nutre la pequeña y luego la mediana y la gran empresa. Ese es el aporte que nosotros tenemos y el señor profesor decano Alar es uno de los propulsores de una de las partes muy importantes de la universidad que se llama CCTP, que es un centro de capacitación técnico profesional, precisamente orientado al desarrollo del país, más allá de una licenciatura, más allá de un doctorado y más allá de cualquier expectativa de negocio que podamos tener, la universidad debe tener siempre presencia. Estoy muy agradecido, ¿no? Muy agradecido por la invitación que me han hecho para acompañarlos esta noche y los voy a acompañar toda la noche. Y quiero darles las gracias nuevamente porque esta jornada promete ser maravillosamente instructiva para mí y de una gran significación para la universidad. Estas cosas, a pesar que no afectan al resto del mundo, esta noche, que pareciera ser nada más local aquí, debe tener un impacto más grande y eso va a depender de ustedes. Que tengan una buena jornada. Gracias. Muchas gracias, vicerrector Khan, por tan lindo consejo y por tan amenas palabras de bienvenida. Una persona que nunca cometió un error, nunca intentó algo nuevo. Albert Einstein. Seguidamente tenemos el gusto de presentar a nuestra primera conferencista, la licenciada Vilca Sánchez, quien abarcará el tema competencias laborales en la gerencia de operaciones enfocadas a la administración de la calidad. La magíster Vilca Sánchez Rodríguez tiene una maestría en psicología industrial y organizacional. Es propietaria y consultora de Talento Estratégico Consultores, especialista en reclutamiento, selección, evaluación, psicotécnica, capacitaciones de habilidades blandas y técnicas, talleres y convivios para jóvenes y organizaciones, evaluación de desempeño, compensación y beneficios, clima organizacional, desarrollo y cultura organizacional. Egresada de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Panamá, tiene un posgrado en Docencia Superior y Alta Gerencia, tiene 2 maestrías de la Universidad Católica Santa María la Antigua, la primera en Psicología Industrial y Organizacional y la segunda en Gerencia Estratégica con especialización en Alta Gerencia. Ha laborado en diversos sectores empresariales, tanto públicos como privados, como lo es en la empresa consultora Platino Executive Search, llevando a cargo de consultora de reclutamiento ejecutivo en transporte masivo de Panamá, Mibus, tomando el rol de jefa de selección y desarrollo, ejecutando tareas tales como el manejo del presupuesto anual del área de selección y desarrollo organizacional, en donde se maneja aproximadamente a más de 4.900 colaboradores, para finalmente ejercer como propietaria y consultora de Talento Estratégico Consultores, una empresa que apoya al talento humano en todas las diversas áreas del recurso humano. Tiene una experiencia laboral de más de 20 años en múltiples escalones, tanto del área psicológica como del área empresarial, destacando en otros proyectos como el del Ministerio de la Presidencia, en donde fue facilitadora para la aplicación de la evaluación del desempeño a los servidores públicos,
liderizando el proyecto como parte del equipo de la Dirección General de su carrera administrativa, llevando a cabo la experimentación y evaluación de los procesos para su implementación. En la Universidad de Panamá es docente de la asignatura de Evaluación Psicológica del Desempeño en la Maestría de Psicología Industrial y Organizacional y docente del curso sobre Fundamentación Psicológica en la Maestría en Ciencias de la Actividad Física para el Desarrollo de la Salud Integral. También se desempeña en la actualidad como docente de la Universidad Latina de Panamá en los módulos de salud ocupacional y seguridad industrial en la Maestría de Psicología Industrial, como también en Psicología Experimental, en la licenciatura de Psicología Género. En la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología se desempeñó como docente de los módulos de Deontología, Dinámica de Grupo, Psicología Dinámica, Psicología Experimental, Psicología Industrial, Psicología General y Psicología del Desarrollo en la licenciatura de Psicología General. Bienvenida, licenciada Sánchez, las palabras son suyas. Muchas gracias. De verdad para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy, compartir un poquito de la experiencia que hemos tenido durante este año y medio prácticamente, que hemos estado pues combatiendo desde diferentes áreas lo que es esta enfermedad del COVID-19. Quiero compartir con ustedes una pequeña presentación que espero ustedes puedan tomar aspectos relevantes donde hemos visto que esto de la crisis mundial no solamente ha afectado a nivel de salud, sino la parte económica. Quiero compartir la presentación con ustedes y referente a este tema general de el impacto de la pandemia en las empresas u organizaciones, me pareció muy necesaria que pudiésemos verlo desde una perspectiva de competencias laborales. Les presento. Como les comentaba, el título de esta presentación, déjame poner aquí, ampliar. La cual voy a compartir con ustedes, es competencias laborales en la gerencia de operaciones enfocada a la administración de calidad. Y de repente podemos preguntarnos cómo esto se da en este tiempo de pandemia. Y vamos a estar tratando algunos temas de manera, pues, general. Algunos puntos, los conceptos, el tema de competencia. Traje un top 10. Vamos a ver el concepto de VUCA, impacto, cambio, algunos datos estadísticos interesantes, también sobre el tema de estrategia, calidad, conclusiones sobre este tema. Bien, una pequeña y breve descripción que vamos a tratar es que la crisis generada por la pandemia provocó que las empresas y organizaciones trabajaran de una manera disruptiva. ¿Qué quiere decir esto? Hacer una pausa, repensar, cambiar el modelo de negocio para cubrir las necesidades de sus clientes y mantener con esto una estabilidad de la empresa. Esto también nos indica que las empresas han tenido que responder de manera acelerada sus planes de contingencia
Es más, pensando precisamente hoy en día que si yo dentro de la gerencia o dirección de operaciones tenía un plan estratégico de ejecución, pues ese plan cambió y cambió drásticamente. Entonces, esto nos lleva a pensar que los cambios que estamos haciendo actualmente nos va a llevar definitivamente a un cambio en el curso del negocio. Y es importante que lo veamos desde ese punto de vista porque han habido cambios drásticos en este tema. Vamos a ver lo que son las competencias, algunos conceptos, y el concepto que le doy, el primer concepto es de Spencer y Spencer. Spencer señala que es una característica subyacente en un individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que internamente cada persona tiene una fortaleza y que está causalmente relacionada, es decir, causa y efecto, a un estándar de efectividad o un performance superior en un trabajo o situación. Esto es precisamente lo que ha sido el motor que ha impulsado a muchas empresas. ¿Cuál ha sido? Su recurso humano. Las competencias que tenía ese recurso para poder hacer ajustes en las situaciones que se les presentaban, y por eso es tan importante y se ha hecho mucho más evidente, por ejemplo, la capacidad de resiliencia, no que tenga una persona, sino la misma organización para enfrentar los problemas o las situaciones adversas. Otro de los puntos que podemos ver es que definidas ya las competencias laborales, entonces, según Marta Ales, hace referencia a esas características de personalidad devenidas en comportamientos que generan a un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento nosotros hemos podido, ¿sí?, conocer nuestras fortalezas, pero esas fortalezas no solamente es nuestro ser, sino que es nuestro hacer continuo. Cada vez que te enfrentas a una resolución de problemas, por ejemplo, estás teniendo conductas y comportamientos que van encaminadas a poder dar una solución a esa situación. Y en un puesto de trabajo, estas se convierten en el desempeño o la productividad exitosa. También uno de los puntos que quiero resaltar, porque dentro de la dirección o gerencia de operaciones o en una organización de manera general vamos a ver diferentes tipos de competencias. Quiero con eso darles como un top 10 de acuerdo a las competencias. Hay diferentes tipologías. Puedo mencionarles las básicas que tienen que ver con conocimiento en procesos y logística, básicas como el uso adecuado del Microsoft Office o también algún programa que debes tener siendo tu posición una de las posiciones claves dentro de la estructura organizativa. Aquí en las básicas podemos señalar que estas se desarrollan principalmente en la educación inicial, comprenden aquellos conocimientos y habilidades que permiten progresar en el ciclo educativo e integrarse a la sociedad. Esto también lo podemos ver cuando ustedes toman carreras de licenciatura o de posgrado, también estás adquiriendo conocimientos básicos para desarrollarte en ese puesto. Otro de los puntos son las competencias específicas. Ya cuando entro en las competencias específicas, me estoy
me estoy dando cuenta que dentro de la posición que ejerzo o la especialidad en la cual yo me he desarrollado, hay unas competencias que se requieren para esa posición. Aquí yo puse, viendo un poco los estudios con respecto a posiciones ejecutivas o de mando superior, la planificación, la organización, el tema de dirección de equipos es sumamente importante, desarrollo de la gente, la toma de decisiones, pensamiento flexible, la resolución de problemas, que también se los coloqué como un ejemplo, son competencias específicas requeridas para ejercer una posición, ya sea de director de operaciones o de gerencia de operaciones. ¿Qué hacemos nosotros? Evaluamos esas competencias. También tenemos las genéricas. Hay competencias genéricas para todo la empresa. Eso va a ser un sistema. Por lo general, nosotros lo que hacemos es evaluar las competencias específicas de un puesto como las que van a ser generales para todas las posiciones. Y una de las más comunes es la comunicación, que puede ser oral y escrita, trabajo en equipo. Quiero mostrarles un poquito aquí sobre las específicas. Son aquellas competencias particulares de cada puesto de trabajo, que consideran los conocimientos necesarios para poder manejarse adecuadamente en el cargo. Estas son, por decir así, esas competencias requeridas que no solamente necesitas de los conocimientos, necesitas haber tenido alguna experiencia previa en otras posiciones, posiblemente en la misma jerarquía o en la misma dirección de operaciones, haber escalado, haber tenido un plan de carrera y que esto te permita desarrollar también tus competencias. Eso también es válido. Y en las genéricas, pues vamos a ver que son aquellas que se repiten sistemáticamente de un puesto a otro y se van aplicando a un conjunto amplio de puestos de trabajo. Es decir, que son transversales a varias posiciones. Pero ¿por qué las competencias dentro de una gerencia de operaciones es importante? Porque cada uno de nosotros, con esa diferencia individual que tenemos, vamos desarrollando unas más que otras. Y muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son mis competencias, hasta que otra persona te evalúe y te dice, tienes estas áreas más desarrolladas que otras. Es aquí donde nosotros podemos ver un impacto en las organizaciones. Lo principal en una empresa es el recurso humano. Y cuando se da la pandemia, se hizo muchos cambios a nivel de todos los puestos. Hubo una reorganización. Entonces, una de las cosas que mantiene y estabiliza una empresa es su gente. ¿Cómo es la cultura organizacional? Si la comunicación fue fluida, si hubo una comunicación a todos, si desde la dirección a los diferentes departamentos permeó el mensaje. Eso es tan importante. Y nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que vimos y que hace muchos años a través de la experiencia militar se descubrieron estas 4 iniciales, BUCA, que les voy a presentar aquí. El concepto de BUCA fue adoptado por empresas y organizaciones de muchas industrias y sectores para guiar lo que es el liderazgo y la planificación estratégica. Pero BUCA, ¿qué nos enseña? BUCA nos enseña que hoy en día vivimos en tiempos volátiles, en tiempos de incertidumbre, en tiempos complejos y tiempos ambiguos. Y
nuestras competencias es lo que me va a permitir integrarme, adaptarme y poder dar lo mejor de mí en el puesto que yo desempeño. Por eso la posición en la dirección de operaciones es muy estratégica. Por eso cuando vemos volatilidad, tenemos que pensar en la visión de la empresa. Cuando vemos incertidumbre, entonces, ¿cuál es el conocimiento que tenemos, por ejemplo, de la gente que conoce el mercado, que sabe hacer sus tareas y sus funciones, que me van a permitir lograr los objetivos estratégicos de la empresa? Y en la parte de complejidad tenemos la claridad. Siempre digo que uno de los puntos muy importantes en una empresa es la comunicación. En una organización es cómo envías esa comunicación, cómo involucras a los diferentes actores para que esto sea más llevadero y no tan complejo, con claridad. Y cuando hay ambigüedad, que no sabemos qué hacer, aquí pues tenemos la metodología ágil. No quiere decir ser rápido, sino informarnos a través de los actores cuál es la mejor estrategia para ponerla en marcha. A veces queremos hacerlo todo y en una posición de jefatura o de dirección, la persona tiene que tener también la competencia de delegar funciones. Eso es algo que pues a veces nos cuesta, pero el trabajo en equipo garantiza el éxito. Y eso es lo que nos ayuda pues a que el VUCA, lo que estamos viviendo ahora, podamos llevarlo de una manera pues sostenible y que no nos afecte tanto a nivel emocional como a nivel económico, y que las personas puedan sentir mayor estabilidad en su puesto de trabajo. Quiero a la vez presentarles unos datos estadísticos que hablan sobre las pérdidas en empresas familiares en tiempo de COVID, ¿sí? Una de las fuentes que nos dan estos datos es PricewaterhouseCoopers. Price hizo un tipo de encuesta donde 2.801 empresas familiares a nivel mundial en este año de pandemia participaron. Y hubo unos datos curiosos porque el 53% de estas empresas señalaron una disminución de las ganancias. Ustedes saben el impacto que tiene un 53%. Esto en un solo país, pero la media mundial de pérdidas en las empresas, según esta encuesta, fue de 51%. Es decir, que si una empresa estaba teniendo, por ejemplo, una ganancia de $1 millón o de $2 millones, lo que estaban recibiendo era $1 millón. Entonces, sí hubo un impacto. Imagínense si con eso ellos tenían que garantizar pago a sus colaboradores, el pago de los productos o servicios que ellos ofrecen. Todo esto va mermando en esos datos. Otro de los puntos que arrojó esta encuesta es que el 58% de estas empresas tuvieron una reducción de las ventas en las empresas familiares. Imagínense, más del 50%. Entonces, se utiliza mucho una palabra, una frase, que es torear. Muchos de ellos han estado como toreando cada situación que han vivido en este tiempo, y
han tenido que de una u otra manera creativamente asumir, ¿sí?, responsablemente esta situación que ha sido mundial. Entonces, algo también que marcó esta encuesta es que el 61% tienen la esperanza de ver un crecimiento este 2021 y el 83% una mejora que se pueda visualizar a partir del 2022. Esta encuesta de verdad que nos da una alerta de ese impacto que ha tenido el COVID en las empresas. Quiero con esto también resaltar qué están haciendo las empresas como estrategia y para el mejoramiento de su calidad, porque la calidad no puede perderse aunque los ingresos o el retorno de la inversión no esté llegando. Y es una visión global que también pues nos dan los resultados de las empresas, de estas empresas familiares que fueron encuestadas. Uno de los puntos que se resalta para poder expandirse, para poder crecer en ese 2021, en este 2021 que ellos esperan crecer y el próximo, la clave está, y por eso mencionaba las competencias laborales, en buscar nuevos mercados y segmentos. ¿Dónde está mi cliente? 2, introducir nuevos productos y servicios. Esto necesito de gente que sepa del negocio, gente que pueda contribuir para decir, podemos sacar este producto, que conozca las necesidades de los clientes actualmente. 3, aumentar el uso de la tecnología. Por eso que ustedes vieron que muchas empresas comenzaron de manera acelerada a través de la tecnología buscar mecanismos de atención para sus clientelas. 4, repensar, cambiar o adaptar el modelo de negocio. Eso es lo que están haciendo estas empresas. Y como último punto, mejorar las capacidades digitales de mi gente. Entonces, todo esto tiene que ver con las competencias laborales. ¿Qué estoy haciendo yo? Esto es lo que solicita o es lo que han visto como prioridad estas empresas. Entonces, ¿dónde está la gente que necesito incorporar para esto? Para el mercadeo, para la atención de mis clientes, gente de IT o de tecnología de la información para hacer estas posiciones y personas con un pensamiento estratégico para mejorar, ¿sí?, cada una de esas empresas que comenzaron con un modelo, pero que hoy en día no pueden seguir con el mismo modelo de negocio. A su vez, no podemos olvidar que aunque hemos estado en medio de la pandemia, el enfoque en la administración de calidad me exige, es urgente que definamos perfiles profesionales que favorecen la productividad. Y somos nosotros el recurso, el talento humano, con esas competencias que se están requiriendo para llegar a llenar esas vacantes que se requieren. 2, desarrollo de equipos según el área específica de trabajo. Necesitamos desarrollar a la gente. Las empresas y organizaciones se están preocupando más en desarrollar a sus equipos de trabajo y que esos equipos sean equipos de alto rendimiento. En el punto 3, intervenciones de mejora que garanticen resultados.
No vamos a poder ver si mi producto o mi servicio es de calidad si no mido. Si no mido, no puedo mejorar. Todo lo que observo, conducta, comportamiento, resultados, yo lo puedo medir para mejorar mis procesos. Como punto 4, un gerenciamiento del desempeño en base a esos objetivos medibles, como les mencioné, cuantificables, y observables. Necesito tener indicadores, porque si no, la calidad, no puedo saber si realmente mi producto o mi servicio está siendo el producto o servicio que la clientela o mis clientes necesitan. Y punto 5, el aumento de la productividad y la optimización de los resultados. Aquí el enfoque de la administración de calidad está muy vinculada a los resultados que tenemos. Si no podemos medir las cosas, no puedo saber cómo va la administración. Y dentro de estos puntos, pues como conclusiones, y que cada día pues se hacen más necesarios dentro del personal que se está formando en las aulas de clase, es las nuevas habilidades en marketing e innovación. Esto también enfocado a las competencias que debe tener un director o un gerente de operaciones. La visión global con esa apertura mental para la atención y el servicio. Hoy en día, pues esa visión global, ustedes lo saben, a través de del marketing digital, ha crecido. Usted puede vender desde Panamá cualquier producto a cualquier parte del mundo, después que usted tenga esa parte logística de cómo enviar ese producto y que llegue a las manos de quien se lo compró. Hoy en día esa visión global ha crecido y el director o gerente de operaciones debe no solamente tener los conocimientos, sino que debe desarrollar esas fortalezas para que competitivamente también tenga una visión clara hacia dónde va la organización, hacia dónde o cuál es esa ruta de trabajo que tienen propuesto, establecido para poder lograrlo, para poder llegar a ese resultado. Y otro de los puntos, pues, es saber gestionar la multiculturalidad. Aquí es multiculturalidad. Y es porque tenemos el contacto con muchísimas personas. Hoy en día una empresa, y algunos de ustedes me lo podrán confirmar, no solamente trabajamos nacionales, en una empresa multinacional tienes que estar con diferentes personas de diferentes culturas, nacionalidades, y eso es importante como un conocimiento en nuestro hacer y en nuestro trabajo, poder atender cada necesidad. Y quiero finalmente pues compartir la siguiente frase. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y eso ha sido uno de los puntos medulares en este proceso BUCA que hemos estado viviendo en las diferentes empresas. La imaginación, la creatividad han sido muy importantes a la hora de crear, y creamos con la gente. No puedes crear a veces solo, necesitas de los demás. Y eso es lo que pues quiero dejar como parte de mi aportación en esta exposición. Cada uno de nosotros juega un papel fundamental dentro de la organización. Y la gerencia de operaciones estratégicamente tiene un gran porcentaje de brindar una estabilidad a la empresa.
a todas las áreas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy interesante su tema, licenciada. Gracias por compartir y gracias por su charla. Bueno, procedemos a la ronda de preguntas y respuestas. Buenas noches, licenciada. Una de las preguntas que nos están realizando es ¿de qué forma ha estado afrontando las nuevas tendencias del consumidor generadas por la pandemia del COVID-19? Interesante, como les estaba compartiendo, una de las evidencias que los bancos o las entidades bancarias han podido comprobar ha sido la venta, el mercadeo digital, la venta y compra digital. Eso antes de la pandemia, hace como 4 o 5 años, algunos bancos vieron que había mucha movilización entre cuentas, pagos, por un producto que compraste a través de una transferencia bancaria. Y uno de los puntos que se dieron cuenta allí es y por eso es tan interesante el business, la inteligencia de negocio, porque descubrieron que habían tantas transferencias, millones de dólares. ¿Y ustedes por qué creen que se creó? No sé si puedo mencionar, pero el pago a través de un número celular. El pago fácil. Ellos se dieron cuenta que había un mercado cautivo. Otra de las cosas que generó cambios, y esto se dio a nivel tecnológico en las entidades bancarias, es que comenzaron a entregar aplicaciones para que tú como emprendedor pudieses pasar una tarjeta de crédito por tu producto o tu servicio. Yo tengo una, tú puedes ir al banco y te la dan, después que tengas una certificación de operaciones de la empresa. Entonces esos cambios han ido, y no sé si ustedes se dieron cuenta, las ventas de los emprendimientos crecieron muchísimo en este tiempo. Así que es una manera de ver cómo la tecnología, haciendo ese match con las necesidades de los clientes, han generado productos que estamos utilizando hoy en día. Muchas gracias, licenciada. La otra pregunta que nos hicieron fue ¿cómo fue el impacto financiero sufrido por la pandemia? Sí, una de las cosas, y creo que esta encuesta fue muy valiosa en este año, fue prácticamente el 50%. No sé si ustedes lo vieron. El registro que brindaron las empresas, y que fue el promedio mundial que ellos sacaron, fue del 51%. Entonces sí hubo un impacto tremendo producto de la pandemia. Es decir, que si era una empresa de ventas, si era una empresa de productos, bajó a lo mejor del 100% que estaban haciendo, un 80%, a un 40% o un 50%. Entonces sí, financieramente golpea, y los datos, por ejemplo, de empresas que cerraron a nivel mundial han sido también altos, y por eso puse el ejemplo de las empresas familiares, porque fueron las más golpeadas, no tenían a lo mejor un plan de contingencia para estos tipos de negocio. Entonces, sí vemos que ha impactado
que algunas tuvieron que cerrar. Algunas tuvieron que cerrar operaciones, algunas tuvieron que hacer reorganización, pagar el 50% del salario, enviando a su gente de teletrabajo en un horario, pues no en una jornada completa, sino en una media jornada, porque no podían sostener en ese tiempo a todos los colaboradores. Muchas gracias, licenciada. Y por último, la pregunta que nos están haciendo, ¿estuvo y está de acuerdo con las estrategias implementadas por el gobierno? Que sí estuve, sí, es que me quedé leyendo una de las preguntas. Disculpe, no se preocupe, que si estuvo y está de acuerdo con las estrategias implementadas por el gobierno. Bueno, en todos los países tuvieron que darse algún tipo de informaciones, comunicación a nivel pues de Estado, porque como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud envió y enviaba continuamente comunicados y esto se daba. Si estuve de acuerdo o no estuve de acuerdo, realmente uno tiene que estar dentro para conocer todas las situaciones que se dieron, porque no es fácil tomar decisiones para un país, no es fácil. Entonces, hay que ver todos los factores, cómo se dio, y recuerden que estábamos ante un virus que nadie conocía. Y el temor y la incertidumbre se apoderó de muchas personas. Entonces, lo que no queríamos eran las pérdidas, las muertes. Entonces, por eso hay que ver esos factores que intervinieron y que fueron las decisiones que al final tomó cada país. Muchas gracias, licenciada. En este momento hacemos entrega del certificado a la licenciada Vilca Sánchez. Ojalá pudiéramos tener esto presencialmente, pero bueno, esta es la manera en que hacemos entrega del certificado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted, licenciada. Apenas estamos iniciando, pero ¿cómo crees que vamos avanzando con esta actividad hasta ahora, Kira? Bueno, opino que estamos avanzando bastante bien, Enrique. La presentación de la licenciada Vilca estuvo muy interesante, en verdad me gustó mucho y fue de mi agrado. Y no dudo que la siguiente presentación del licenciado vaya a ser la excepción. Proseguimos con un pensamiento que les voy a compartir. La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar. Walt Disney. Seguimos con el siguiente conferencista, licenciado Alexis González, quien abarcará el tema gerencia de logística y operaciones como clave competitiva en un mercado retail. El profesor Alexis González Sahel es consultor de estrategia empresarial, operaciones, proceso y tecnología. Es especialista en estrategia empresarial y sistema de información gerencia. Egresado de licenciatura de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene un MBA énfasis gerencia estratégica de la Universidad Interamericana de Panamá. Posgrado en alta gerencia de la Universidad Interamericana de Panamá. Posgrado en educación superior de la Universidad del Istmo. Especialista en casos de estudio del INCA de Costa Rica. Estudios completos de doctorado en administración, Universidad del Caribe, oriundo de Puerto Armuelle, Chiriquí,
Familiarmente muy compenetrado con la compañía dominante en ese momento, Chiriquí Land Company. Estudió parte de mis estudios universitarios en la Universidad Tecnológica de Panamá, migrando a Panamá para culminar sus estudios. Ha laborado en el entorno gubernamental en la época del señor Endara, en la Contraloría General de la República, en donde obtuvo una beca de pasantía en San Juan, Puerto Rico. Ha tenido cargos gerenciales de ingeniería, auditor senior en firmas de auditoría y consultoría, gerente de negocios en transnacionales, Indra, gerente de operaciones, procesos y proyectos en Grupo Supro, incluidos Llantero, Albernati, El Deportista y La Nota y Supro Zona Libre. Gerente de país de empresa en Zona Libre de Colón y finalmente ejerce práctica privada de consultor en su empresa familiar Arquiproy. Tiene una experiencia empresarial de más de 25 años en posiciones gerenciales. Ha participado en proyectos locales, Sistema Informático Integral de la Salud, y regionales en donde mi fortaleza es la elaboración de propuestas de soluciones operacionales y de tecnología. Tiene experiencia docente dando clases a nivel de maestría desde hace 20 años en la USMA desde el año 2013. Casado con una profesional chiricana del ramo de la arquitectura y padre de una jovencita adolescente. Mis pasatiempos, además de pasar tiempo con mi familia, son la lectura, el ejercicio al aire libre y la metafísica. Bienvenido, licenciado. Tiene nuestra atención. Gracias, muy amable. Gracias al vicerrector Can, al decano Yar, a la profesora Carmen y a todos los estudiantes que están aquí, que son mis colegas, realmente son mis colegas. Y parte de lo que yo comparto en un aula de clase, ahora virtual, es que estoy en una gran familia universitaria. Me siento como en casa con todos ustedes. Así que muchas gracias, vicerrector, muchas gracias, decano, la profesora y a mis colegas, los estudiantes. De hecho, parte de mi introducción, siempre pongo que soy de un pueblito del parte de Panamá, Puerto Armuelles. Creo, de Camayar, que usted tiene orígenes chiricanos, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En esta ocasión, pues, he aceptado la invitación de mis colegas, los estudiantes, porque realmente a mí me llena este tipo de eventos, compartir mis vivencias, compartir mis experiencias con todos ustedes, ¿sí? ¿Me permiten compartir pantalla? Dejemos un momentito. Vamos a ver. A ver. Ok. Creo que me pueden ver, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí. En esta ocasión, muy particular, quiero compartirles a ustedes parte de mi ponencia que está fundamentada casi en un 100%, un 98% en mi experiencia personal, en mi experiencia como profesional del ramo de procesos, operaciones, logística y tecnología. Gerencia de operaciones y logística, área retail, post pandemia. Y precisamente les compartía a los estudiantes que en el paréntesis están signos de interrogación y signos de admiración, porque yo no sé si estamos en pospandemia realmente. Yo creo que estamos en una época en la cual lo más crudo y lo más difícil ya ha pasado. Sin embargo, no debemos bajar la guardia para que estas cosas no vuelvan a suceder o mitigar el impacto que nos lleve a un tema de pandemia. Por eso que los signos de interrogación están ahí a propósito, porque realmente yo no puedo definir exactamente si estamos en pospandemia. Yo diría que estamos en un momento, estamos mejor que ayer. Vivimos el día a día, los planes estratégicos se dan a corto plazo, se evalúan, se corrigen y vamos caminando, ¿sí? Así que quiero compartirles con ustedes
parte de mi experiencia en esta gerencia de operaciones y logística de la área de retail. Y dicho sea de paso, el fondo que está es una bodega donde yo trabajaba en Supro, con el grupo Supro, en donde precisamente antes de la pandemia habíamos alquilado para un proyecto y vino la pandemia y ese proyecto se canceló. Cosas así han sucedido. Gerencia de operaciones y logística. Se define como la administración de los recursos directos necesarios para producir los bienes y o servicios que ofrece una organización. Administración de los recursos directos que producen bienes y servicios y que se van a vender a clientes directos, que es el menudeo, y empresas al mayoreo. Esto es un poco de docencia para determinar, para centrarnos en lo que es la gerencia de operaciones y logística. En la foto que ven al fondo es un tráiler, contenedor, con focos Philips. Focos Philips que en mi época de trabajar en Supro, los tomábamos. Era parte del insumo para crear pantallas, y esos son los recursos directos. Producíamos bienes y servicios, los transformábamos y los vendíamos tanto a clientes directos, estamos hablando de pequeños retailers, o al mayoreo, incluso a la competencia. Entonces, un poquito como de docencia de saber qué podemos hacer. No solamente es transformar bienes y servicios de materia prima, que también se da, sin embargo, es tomar ya bienes secundarios o bienes ya que tienen cierta forma y poder venderlos tanto de forma como vienen, como la transformación. Hay un par de conceptos que me gustaría repasar para ir avanzando en el tema y poder contarles un poquito acerca de lo que es la transformación. ¿En qué se basa la gerencia de operaciones y logística? Y hacemos un paso atrás. Hay un flujo conceptual de operaciones y logística. Una empresa compra mercancía. Ahí vemos piscinas, vemos focos, LEDs fluorescentes, aunque ya los fluorescentes han dejado el mercado poco a poco. Hay un registro de sistemas. Las operaciones incluyen sistemas. Aquí, sin mencionar ningún tipo de marca en específico, comúnmente le llamamos ERP o puede ser algún otro sistema. El registro de sistemas juega un papel importante, fundamental, en la gerencia de operaciones y logística. Contamos con un almacenamiento. Y la foto que yo puse ahí no es una foto sacada de internet, es una foto real de un proyecto que en ese momento la compañía en la cual trabajaba se ganó una licitación de proveer a todas las escuelas de Panamá de sus insumos eléctricos. Esa bodega tiene 2.000 metros cuadrados, no lucía así que una de mis labores era poder limpiarla y tenerla óptima para recibir la mercancía. Transformación de la mercancía. Nosotros tuvimos que hacer una transformación de cables, tuvimos que hacer una transformación de los diferentes materiales que nos traían para poder convertirlos en lo que requería las escuelas en ese momento de la República de Panamá. Hay una negociación en donde se pactan precios, en donde se pactan plazos de entrega, en donde se pactan los porcentajes de entrega, en donde se pactan los tipos de entregables en cada una de las fases del proyecto. Luego se da una venta y hay un movimiento de inventario. Todo esto, recordemos que debe estar registrado en un sistema informático o debería estar registrado en un sistema informático. Increíblemente, les puedo compartir que cuando hablamos de operaciones y logística, todo el mundo piensa que hay un sistema informático en el medio. Pues no necesariamente es así. Yo como consultor independiente he ido a empresas que no tienen sistema informático, tienen Excel, tienen algún otro tipo de hoja de cálculo para poder auxiliarse en esta época que estamos hablando de
virtualidad, que estamos hablando de ubicuidad, que estamos hablando de sistemas que son basados en inteligencia artificial, todavía estamos usando mucho de las herramientas de oficina. Hay un transporte y la gerencia de operaciones y logística tiene que evaluar, por ejemplo, el tipo de transporte en un momento dado en donde va a transportar sus mercancías. Si es una planta de transporte propia, si es una flota de transporte subcontratado, porque hay que evaluar el tema de el transporte en el área metropolitana, a nivel nacional, a nivel internacional. Y hay una entrega. Finalmente hay una entrega. Y hay un registro de sistemas que cierra más o menos el ciclo de lo que es el flujo conceptual de operaciones y logística, y hay una retroalimentación. La figura que ustedes ven a la derecha es precisamente una transformación de rollos de cables de 2.000 pies, 5.000 pies y 10.000 pies a rollos de cables de 500 pies, de 200 pies, de 700 pies a pedido de los clientes. Muchos KPI por medir. Ventas. ¿Cuáles son nuestros clientes? Márgenes. ¿Cuál es el margen que yo le voy a dar a los diferentes tipos de clientes? De repente uno se pone a pensar, pero Alexis, estamos hablando de gerencia de operaciones y logística, precisamente porque hay costos asociados que al final tienen que adicionarse a la mercancía que está siendo vendida y a los márgenes del momento dado. Eso es parte de la cadena de valor. Un material que entra, sale enriquecido, pero tiene un valor que hay que adicionarlo. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pedidos, back order. Cuando hablamos de back order son aquellos pedidos que por alguna razón no han podido despacharse internacionalmente y quedan en una orden suspendida o esperando que haya inventario para poder ser suplido. Y fíjense, aquí ya metí a nuestra amiga la pandemia. Pandemia nos muestra cómo sobrevivir. La pospandemia nos muestra cómo levantarnos. La pandemia nos enseñó a sobrevivir con todo lo que les he estado comentando. Y la pospandemia nos muestra cómo levantarnos. Gerencia de operaciones y logística. Si bien es cierto, la ponencia habla mucho de pospandemia, yo me permití ir un paso atrás. No olvidemos, y aquí hay algo muy importante. Nosotros, ya la economía en Panamá y en Panamá, más que nada, venía a la baja. Si recuerdan, antes de la pandemia, nosotros tuvimos un año preelectoral y electoral. La economía se mueve mucho en Panamá por este tipo de movimientos políticos y económicos, independientemente del partido, independientemente de los candidatos. Antes de la pandemia, estábamos saliendo de un periodo presidencial, se avecinaba la incertidumbre de quién iba a ganar y de quién iba a tomar el poder del Estado panameño. Señores, ese movimiento antes de la pandemia ya venía afectando a la economía. O sea que nosotros no tuvimos un año de bonanza o de vacas gordas y vino la pandemia. Ya venía la pandemia a la baja. Año preelectoral y año electoral. Antes de eso, en la prepandemia, vivimos clientes renegociando. Nosotros tuvimos clientes, mis clientes tuvieron clientes que en lugar de comprar mercancía para 15, 30, 60 días, achicaban los pedidos a 15 días. Vendían y volvían a negociar y volvían a comprar. Porque necesitaban manejar su flujo de caja, regateo de precios, ampliación de créditos. Nosotros recibimos una carta de un retailer, de un almacén bien grande, que me reservo el nombre, en donde nos decían, nosotros hemos tomado la decisión
de pagarles a más de 120 días, cuando el pacto original era pagadero a 30, 60 días, a más de 120 días. Pero como todos sabemos, hay un tema del el poder de los vendedores, el poder de los compradores, el poder de los consumidores, y definitivamente fueron condiciones que en ese momento aceptamos. Y tomen en cuenta algo, estamos en prepandemia y ya estábamos en esos niveles de apretarnos el cinturón económicamente. Descuentos, disminución de lotes de compras y ventas, asimismo como los clientes compraban pequeños lotes en determinadas fechas. De igual forma, los compradores le compraban a fábrica, Estados Unidos, China, pequeños lotes porque no podíamos impactar el flujo de caja. Parte de eso me acuerda algo recientemente, y es que yo no sé si ustedes se han fijado que el precio de las llantas han subido. En este momento, el precio de traer llantas y otras, el import y export ha subido exponencialmente en todo el mundo. Cuesta más traer ahora que antes, evidentemente, por un tema de pandemia, pero por un tema de que las empresas logísticas de acarreo han subido sus precios por temas de riesgos. Miren lo que pongo aquí, ventas al Estado de más de 120 días de pago, probablemente mucho más. El Estado panameño en general es un buen pagador, pero hay que tener cuidado con el financiamiento del dinero que se les pueda vender en un momento dado. Reducción de consultores. Previo al año electoral, prepandemia, yo contrataba consultores específicos para un tema de SAP en la empresa, para un tema de bodega, para un tema de crecimiento. Sin embargo, todo eso comenzó a reducirse y todavía no habíamos entrado en pandemia. Optimización de gastos. Se comenzó a hilar muy delgado en el tema de recursos humanos y en el tema de disminución de personal. Mi colega Vilca lo dijo hace un momento. Se comenzaron a hacer cosas que en otros años no se hubiese pensado. Y los proyectos de e-commerce, fíjense, en lugar de acelerarte, se pusieron lentos. Y de hecho la foto que está ahí es una foto en la cual yo tomaba fotos para documentar las reuniones de avance de los proyectos. Es una foto en donde estábamos discutiendo un tema de e-commerce para poder irnos a e-commerce en la empresa que estaba trabajando en ese momento. Pero se puso lento, precisamente, porque no veníamos de un buen año. Estamos pasando un tema electoral y la economía se contrajo para poder ver qué traía la nueva administración. Y este es un tema cíclico, pasa cada 5 años cuando viene una nueva administración. Hay una baja en el año preelectoral y una baja los primeros meses o el primer año de la nueva administración. En pandemia, fíjense, yo me acuerdo una frase que mi jefe, el señor Larry, me dice: esto es la pandemia, tranquilo, ese es un par de días o un par de semanas y ya pasa. En mi infinita ignorancia y en mi positivismo de pensar que las cosas iban a pasar, definitivamente yo quería que la pandemia era solamente un par de personas afectadas y que esto iba a pasar. Esto nos agarró muy desprevenidos a todos. Y no hablemos de las teorías conspirativas, no hablemos de los temas de que hay que salir cubiertos todo y llegar a casi a bañarse, pero yo honestamente pensaba que la pandemia era algo de un par de semanas. Yo no sé si les pasó igual, pero cuando la pandemia, yo pensé, caramba, esto no va a llegar a Panamá, caramba, llegó a Panamá, caramba, llegó a las puertas de mi casa.
nos tomó por sorpresa en pandemia. Procesos y tecnologías no apta para teletrabajo. ¿Pero qué es qué? Caramba, no salíamos de nuestras oficinas para ir a nuestras casas a conectarnos, cómo conectarnos, qué conectarnos, quién me dio ese trabajo. Yo tuve personas a cargo que yo los llamaba a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y no estaban conectadas. Aquí hay un tema cultural. El tema del trabajo, yo apuesto al teletrabajo, pero tenemos que tener un tema de disciplina y cultura. La pandemia nos agarró sin disciplina y sin cultura a muchos de nosotros. Terror y más terror. Yo creo que el terror paralizó a muchas de las personas. De hecho, tengo a uno de mi personal en ese momento que estaba tan aterrorizado, que se le dio vacaciones porque tenía vacaciones acumuladas y literalmente la persona no sabía qué hacer. Decían, yo no puedo estar en casa, no puedo estar en casa, permíteme estar en el trabajo. Tienes que estar descansando. O sea, lo afectó tremendamente. Poco a poco nos comenzamos a conectar y a despachar mercancías. Yo recuerdo que yo me cubría totalmente, desde los pies a la cabeza. No había en ese momento mascarillas de las que se usan ahora, así que me ponía un suéter en la cabeza, iba a verificar el despacho de mercancías con poco personal. Mucho personal que pagar y muchos gastos. Se comenzaron a evaluar el despido o el cese de personal, se comenzó a evaluar el trabajar 50%, a disminuir las horas de trabajo. Y fíjense lo siguiente, pasaba cosas muy curiosas. Las herramientas y las herramientas y los insumos para reparación de, por ejemplo, de grifería, de reparación de casas, cómo escaseaban en los almacenes que las vendían. Y es que no había quien las despachara, no las despachara a nivel mundial. Simplemente se agotaron. Quizás a ustedes se les dañó una pluma de agua y qué problema poder encontrar un repuesto para esa pluma de agua, cuando eso cuesta probablemente $5 o $6. Pero no había. La pandemia nos trajo oportunidades. Algunas empresas se movieron muy rápido, se adaptaron. Las empresas de inversiones, muchas continuaron trabajando. Adecuación de la cadena operativa y logística hasta terminar existencias. Los que les mencionaba, artículos de reparación muy escasos. Yo recuerdo que muchas veces nos pedían mercancía y no había, yo se los mencioné hace un momento, no había quien las despachara en Miami, no había quien las despachara en alguna parte de Estados Unidos, no había quien las despachara desde China. Había mucha mercancía que venía procedente de China y eso prácticamente quedó congelado. Ahora sí, el e-commerce a paso apresurado. Siempre pandemia. Íbamos lento porque hay que acostumbrarse, las personas tienen que su proceso mental adaptarlo para poder adoptar este tema de e-commerce. Ahora es muy apresurado. ¿Y qué se descubrió? Que en un showroom que había 3, 4 personas atendiendo, ahora el encargado del showroom con un e-commerce bastaba solamente para atender a todas estas personas. Coordinar procesos de teletrabajo. Recientemente hice una consultoría en una compañía. La compañía me ofreció una posición y estoy en este momento como gerente de servicios técnicos en una compañía de tecnología local. Y parte
Y parte de lo que hablábamos en ese momento era que muchas de las operaciones de esa compañía era de servicios técnicos. Era personal que asistía a la empresa y recorría a los clientes y las casas de los clientes adaptando sus computadoras, su internet, para que ellos pudiesen conectarse a su trabajo. Entonces sí había oportunidades, sí las había. Post pandemia, algo de luz al final del túnel. Algo. Y ese algo es porque, como les dije en un momento dado, dependiendo de a qué organización se le pregunta, dependiendo a qué profesional se le pregunta, hemos pasado la pandemia, otros estamos en la última fase, algunos un poco pesimistas están esperando la cuarta o la quinta ola. Ya yo perdí el conteo de olas que pudiese haber tenido el tema de la pandemia. Pero se ve como una luz al final del túnel. Ahora que yo estoy en esta posición, he visto que las compras se están moviendo. El Estado está comprando. Hay compañías internacionales que están llegando a Panamá. Hay compañías que están renovando sus operaciones basadas en tecnología. Hay compañías que están pensando en presupuestar. Ahorita entramos en época de presupuesto. Agosto, octubre. Entonces, hay algo de luz al final del túnel. Yo lo quiero mirar de esa forma, más que catalogarlo como pre-pandemia y post-pandemia, porque tenemos que tener alguna esperanza de que esto es lo peor ya pasado. Me decía un colega mío, Alexis, estamos vivos, así que esto ya pasó. Entonces son cosas que uno ve y uno como persona dice, ¿sabes qué? Yo tengo que ver las cosas de una manera positiva. La educación se ha mantenido. Los profesionales que están en puestos líderes en las universidades están confiando en los estudiantes, están confiando en los profesores. Y eso tiene un valor tiene un gran valor. Porque es parte de lo que mueve la economía. La cadena operativa se optimiza. Con la pandemia nos dimos cuenta de que había procesos que no eran objetivos, que estaban de más, que sobraban, que no estaban optimizados. Y se optimiza la cadena. Se diseñan estrategias tendientes a captar clientes. Fíjense lo que yo incluso estoy haciendo en este momento. Esa es parte de compartirlo con ustedes. Y en la pandemia, en una consultoría independiente que hice también, se lo dije a las personas. ¿Sabes qué? Si el cliente no tiene dinero ahora, pues, y tú tienes mercancía en bodega, pues véndesela. Véndesela y pacta planes de pago, aunque no seas una financiera, aunque no seas un banco. ¿Por qué? Porque él evidentemente necesita de ese sistema, necesita de esa tecnología y te va a pagar. Ya es algo seguro que tú tienes. La educación. Todavía recuerdo las primeras coordinaciones que hacíamos para poder atender a los estudiantes. Eso fue, yo creo que ningún profesor puede decir que eso fue tan llano como que me conecto con los estudiantes y comenzamos a dar clases. Y como padre de familia, con muchos de mis colegas aquí, mi hija, los niños de adolescentes y los pequeños sufrieron mucho el tema de la educación. Las escuelas y los maestros, los profesores, no tenían las competencias para llevar una clase virtual, una clase que no estuviese en el salón de clases. Me tocó decirle a un maestro,
Una clase presencial es totalmente distinta a una clase virtual. No es que todo el material de aquí lo vas a dar acá con la misma metodología. Son cosas diferentes. Tienes que manejarlo. Retail to customer es el de tal o la mercancía directamente al cliente. Lo estamos viviendo en este momento. Lo estamos viviendo en este momento. De hecho, Panamá, siendo muy pequeño, uno de mis estudiantes, sin saberlo, cuando yo hago un grupo de WhatsApp precisamente para compartir noticias, para compartir temas de recorderis, para compartir dudas, yo tenía el teléfono del estudiante. Fíjense lo que es interesante esto. Bueno, mi estudiante era el que le proveía a mi familia de las mascarillas y de todos los sistemas biomédicos que yo uso, alcohol, mascarillas de diferentes tipos. Yo me quedé, tú sabes que tú eres mi proveedor. O sea, yo soy tu profesor, tú eres mi estudiante, mi colega, pero también es mi proveedor. Eso fue algo curioso y chistosísimo. Oye, hola profesor, ¿cómo estás? Por supuesto que me acuerdo de usted. Y ellos tienen delivery. El retail to customer es, yo compro todo y me lo llevan a mi casa o a mi trabajo. Eso estaba desde antes, pero ahora ha tomado un giro pero tan importante que literalmente yo creo que los fines de semana no salgo a comprar absolutamente nada. Lo pido por teléfono, lo pido por internet. Eso mueve la economía. Luz al final del túnel. Negociaciones. Todo es negociación en este momento. Yo estoy atendiendo a un bufete de abogados que me dice, no tengo dinero para pagarte lo que tú cobras. Y yo le digo, no me pagues. Deme un contrato a 12 meses y ese pago de un one-time shot que llamamos en la jerga de negocios, simplemente lo diluyo y firmamos un contrato y me está pagando recurrentemente por 12 meses. Entonces son cosas que se están dando y es posible gracias a ¿qué? A que las operaciones se han optimizado. La banca está innovando y de hecho Bilka lo habló sobre las tarjetas de crédito y de hecho ya los call centers se han activado y están llamando a los tarjetavientes para invitarlos a cócteles, a hoteles de tiempo compartido y cosas así. Cuando eso se está activando, es que la economía se está moviendo. Así que para mí es una luz al final. Post-pandemia. Emprendimiento. Yo tengo un emprendimiento con mi esposa, y es arquitecta, yo sistemas y procesos. Y yo tuve que reinventar mi forma de pensar. Tanto así que yo hacía temas de arquitectura, en temas de proyectos, para poder trabajar. Y creo que muchos de nosotros pasamos por eso. Y me hago la pregunta, ¿pero qué es el emprendimiento? Caramba, la verdad es que el emprendimiento está en todos lados. Desde que tú anuncias un servicio o producto, y ahora es mucho más fácil porque tienes muchas herramientas tecnológicas para hacerlo. El todopoderoso Internet para hacer emprendimiento. Si no se cae. Si no se nos cae Internet, estamos bien. El poder de las comparaciones. ¿Qué significa esto? Habiendo pasado una época oscura en pandemia, ahora todo se vislumbra tan dulcemente que tú tienes otra mentalidad para afrontar las cosas. Las empresas se están abriendo a comprar cautelosamente. Cautelosamente. Yo lo estoy viviendo. A mí me preguntan, señor Alexis, mandamos a comprar un lote de computadoras a Hewlett Packard, a Dell, a Apple. Yo le digo,
No. Operacionalmente no me conviene tener inventario. Lo que me conviene es negociar con el cliente para que me espere el periodo de entrega, la disponibilidad, que es a 10, 15, 20, 30 días. En este momento mi inventario es súper reducido, porque no me puedo llenar de, de material o de equipamiento. No puedo. La economía tiene dos corrientes. El pesimista era en movimiento. El pesimista es, todo está mal, pero bueno, ahí vamos. Pero fíjense lo interesante. Esta es una conversación que salió con un amigo, que es mi doctor por muchos años. Dice: Alexis, hay un movimiento económico que está subyacente en Panamá. A pesar de estar en pandemia y ahora en pospandemia, la economía tú la ves moviéndose. Hay gente en supermercados, hay gente en las clínicas privadas, hay gente comprando alimentos, hay gente tomando transportes, hay gente comprando automóviles. Entonces uno se pone a pensar, hombre, realmente la pospandemia es una oportunidad que se nos ha presentado. De hecho, parte de esa luz al final del túnel es lo que me sucedió. Siendo un consultor de unos procesos en una empresa, pues caramba, el dueño me dijo: Alexis, necesito que te integres a la empresa a tiempo completo con tales prestaciones. Y yo evalué y dije: enhorabuena. Entonces, el tema de la pospandemia hay que verlo con luces. A ver, yo soy al revés. Yo sugiero que la pospandemia se debe ver con luces cortas. Mi plan de trabajo es a 15 días y a un mes. A 15 días y a un mes. Yo evalúo, veo cómo estamos bien y hago los ajustes necesarios. Por supuesto, podemos hacer planes a 6 meses, podemos hacer planes a un año, pero en este momento todavía lo dijo Vilca también, hay una incertidumbre que todavía está en el mercado. De hecho, parte de lo que yo le pregunté a la gerencia de recursos humanos era si venía una cuarta ola de COVID, ¿qué haríamos? Dice Alexis: no tengo la respuesta. Estamos apostando a que no viene una cuarta ola de COVID. Entonces, son cosas que cuando hablamos de operaciones y logística, yo lo miro con luces cortas en este momento. Antes lo medía en semanas. ¿Cómo avanzo una semana? Otra semana evalúo. Ahora lo mido en luces 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Por supuesto que esto tiene, dependiendo del rubro en la cual usted se encuentre. Probablemente los líderes de los países tienen que ver las cosas a luces largas por temas obvios de cómo la población se comporta, cómo va a contrarrestar el aumento de casos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi industria, que es venta, mantenimiento y soporte de todo lo que tiene que ver con tecnología, mido mis planes quincenalmente, mensualmente, porque tengo que tomar muchas previsiones antes de hacerlo. ¿Cómo estamos de tiempo, Kirayami? No me han puesto el semáforo, así que estamos bien. Sí, puede continuar, profesor, no se preocupe. Gracias. Y de hecho hasta nos reinventamos. Parte de lo que es el ramo educativo, tienen que reinventarse. Justo lo que estamos haciendo es parte de eso. Esto es parte de una ola de marketing de boca a boca. ¿Qué está haciendo la USMA?
créanme que cuando les digo que la USMA está, y estoy orgulloso de pertenecer a la planta docente de la USMA, está muy bien posicionada con respecto a las otras universidades. En este momento estamos haciendo cosas innovadoras, estamos haciendo cosas consistentes y estamos haciendo cosas con continuidad. Eso para mí no tiene valor. Eso es invaluable. Invaluable. ¿Qué más podemos decir de la pospandemia? Dependiendo de él, donde se encuentre, los planes asimismo es cómo se van a evaluar. Me toca la gran tarea de contratar personal. Y eso me llena de orgullo para un tema de operaciones. Y cuando comienzo a evaluar el personal, y Vilka sabe más que yo de evaluación de personal, me da una alegría poder decirle a alguien, sabes que estás contratado. Sin embargo, de 2 que contrato, le tengo que decir no a 15, a 20 que me han mandado sus hojas de vida. Eso es realmente impacta. Eso realmente impacta. Doy una manito alzando ahí. Vamos a esperar al final para que nos hagan la pregunta. ¿Sí? Ya estamos. Pospandemia. Estrategias para sobrevivir. Sobrevivir, vivir y prosperar. Ya estamos en la recta final. Tener fe y fortaleza interna. Consolidación. Me consolido mis operaciones internas. No me expando. Trato de mantenerlas controladas. Reducción de gastos. Planes a corto plazo. No extendernos mucho en los planes, porque hay que evaluar cómo están las cosas. Contratación de personal clave. Negociación de beneficios mutuos. Proveedores clientes. En este momento yo le digo a los clientes, ¿sabes qué? Te atiendo. No tienes dinero, no me importa, te atiendo. Fírmame un contrato y me das de comer durante 12 meses, 36 meses. Con esto he terminado la participación, digamos, la ponencia, y me abro a ustedes a las preguntas que tengan a bien. Muchas gracias, licenciado González, por iluminarnos con este tema tan importante en nuestra actualidad. Procedemos entonces a la ronda de preguntas y respuestas. La primera pregunta que nos hace el licenciado es, ¿qué opina de la crisis de contenedores que tenemos que ha incrementado los fletes y los costos mundiales? ¿Se resolverá prontamente? Excelente pregunta. De hecho, eso es lo que ha aumentado el precio de los productos finales, porque cuesta más traerlos que en cualquier época del mundo. Cualquier época de la historia que haya sucedido algo. Ni los tsunamis han hecho lo que la pandemia ha hecho. Se van a mantener altos. Se van a mantener altos por los próximos, yo calculo que 6 meses. ¿Por qué 6 meses? En este momento se está hablando de una variante, no cepa, de una variante, perdón. Y esa variante, de hecho, escuché las noticias y China está nuevamente con algún tema de esto. Muchos de los productos que nosotros compramos en América proceden de Oriente. Entonces, yo estimo que vamos a tener que manejar este tipo de alza durante los próximos 6 meses. Hasta que a mayor control de la pandemia o del COVID, los precios van a tender a bajar eventualmente, pero no preveo un cambio en los próximos 6 meses.
Adelante. La otra pregunta que tenemos es, ¿la pequeña como la mediana empresa están siendo capaces de recuperarse del impacto financiero? La respuesta es sí, pero con el costo que hay que pagar es grande. Ejemplo, reducción de personal, reducción del nivel doméstico de gastos, reducción del nivel de vida de muchas familias. Y les pongo un ejemplo, Farmacias Arrocha, por ejemplo. Yo metí una propuesta ahí, no me la dieron, pero sé cómo trabaja. Farmacias Arrocha es una de las empresas que en Panamá tuvo una baja de, no despidió personal, despidió muy pocas personas, porque tuvieron una estrategia muy buena y es hablarles a las personas de frente y decirle, ¿sabes, Stephanie? No vas a ganar $3,000 ya, te voy a reducir a 50%, pero quédate conmigo por los años que tienes trabajando conmigo. Y tú, Stephanie, te quedaste conmigo en las buenas y en las malas. Entonces, la gente prefería llevar algo de pan a su mesa que llevar nada. Entonces, todo tiene un costo. Muchas gracias por su respuesta. La otra pregunta que tenemos es, ¿gestiona estrategias para posibles crisis en el futuro? Mira, yo creo que la mejor estrategia para país y familiar es ahorrar recursos. Y no solamente ahorrar recursos económicos, sí, ahorrar dinero. Ahorra todo lo que tú puedas. Ahorra todo lo que tú puedas. Pero también tienes que invertir en tu salud. Tienes que invertir en mejorar tu nivel de vida sin gastar más. Entonces, como país, yo creo que todos los países, para no decir Panamá, tienen que pensar en un fondo de emergencia real para calamidades como este tipo, incluso las empresas. Entonces, yo creo que sí se puede mitigar, no vas a poder evitarla, pero se puede mitigar. Adelante. Y por último, licenciado, nos pregunta, ¿cuáles son las principales estrategias que están implementando para obtener mejores resultados en la pandemia? Consolidación. Consolidación es, tienes una actividad, tienes una empresa de varias sucursales, simplemente las cierras temporalmente. Lo hizo nuevamente Farmacias Arrocha y muchas farmacias cerraron farmacias, apagaron luces, cerraron áreas de estacionamiento. Entonces, consolida, te refuerzas y esperas hasta que la economía comience a subir. Los restaurantes también lo hicieron. Han cerrado y han disminuido su tamaño para ser más productivos. Entonces, yo creo que esa es una de las maneras de poder, una de las estrategias, consolidarse, achicarse para poder aguantar el embate de esta tempestad que es la pandemia. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, licenciado. Lo dejo con el panelista Enrique. A continuación se hace entrega del certificado al licenciado Alexis González. Gracias. Gracias a usted, profesor, por todo. Virtualmente lo vamos a recoger cuando hay un metaverso, que ya estamos hablando de más de realidad aumentada, lo puedo recoger literalmente con la mano, aunque no estemos próximos. Muchas gracias, licenciado. Ya estamos llegando a la finalización de este seminario lleno de información bastante interesante. ¿Qué te ha parecido todo esto, Enrique? Bueno, la verdad, Kira, han sido temas sumamente interesantes. Espero todos los presentes estemos absorbiendo esta información al igual que nosotros. Sí, claro que sí, no tengo dudas de eso. Ahora vamos a llamar a nuestra coordinadora general, nuestra compañera Roxana Costa, quien nos dará unas palabras de agradecimiento. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Buenas noches. Antes de empezar con los agradecimientos, quisiera compartir con ustedes
lo que pude aprender en este proceso. Al inicio hubo mucha incertidumbre, pero con la motivación de nuestro profesor Práxedes y orientación a base de su experiencia, pudimos organizar nuestro proyecto y tener una visión de lo que queríamos presentar. Sin embargo, fue todo un reto en el cual tomó valor para mi vida profesional, de cómo tomar decisiones, administrar, transmitir, delegar, organizar y cada día mejorar para dar lo mejor de mí. Queremos darle las gracias al profesor Práxedes Torres y a la profesora Carmen Guerra por apoyarnos a llevar esta jornada en todo momento. Siempre estuvieron atentos y preocupados en todos los procesos. Gracias al vicerrector Jorge Cam y al decano Orlando Alar por aceptar y ser parte de esta jornada, regalándonos sus palabras. Las coordinadoras Emily Ortega, Lisette Villarreal y Regina Areces. Al grupo de académica y logística, por aportar cada idea, esfuerzo y tiempo en las reuniones que fueron planificadas, para mejorar cada punto y cumplir con los objetivos del cronograma. A la Universidad Santa María la Antigua, en especial a redes y divulgación, por confeccionar los anuncios y darle seguimiento en las redes sociales. A soporte técnico, por la atención y por aclarar cada duda que surgió en el camino. A la profesora Vilca Sánchez y al profesor Alexis González, por aceptar ser nuestros expositores en esta jornada, sacando un tiempo para brindar sus conocimientos y experiencia con nosotros. A los invitados, por compartir con nosotros y aceptar más conocimientos que le da valor a su vida profesional. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Roxana, por tan inspiradoras palabras. Y sin menos preámbulos, llamamos al decano de la Facultad de Negocios, Capitán Alar, quien nos regalará unas palabras. Muy buenas noches, estimado vicerrector, profesores, invitados especiales, expositores, profesora Carmen Guerra, coordinadora. Bueno, tengo que saludar definitivamente a mi compatriota, el profesor Alexis González, que hizo una excelente presentación, y por supuesto que a la profesora Bielka Sánchez, que también nos habló muy claramente acerca de las competencias en estos tiempos, ¿no? Especialmente en el área de operaciones. Me interesó muchísimo lo que dijo y recuerdo que leí hace poco que las palabras más importantes en estos tiempos son reskilling y upskilling, que en español vendría siendo evolución y reciclaje, que es lo que todos tenemos que hacer en estos tiempos para adaptarnos al nuevo mundo que tenemos hoy día, ¿no? Me gustó mucho también lo que mencionó el profesor Alexis sobre si estamos en pospandemia o todavía estamos en pandemia. Bueno, nosotros no terminamos de aprender nunca, porque miren ustedes que, como que explicó muy bien él, nos agarró por sorpresa la pandemia, y sin embargo no ha terminado la pandemia y otra vez nos agarra por sorpresa con el aglutinamiento de carga que hay por falta de contenedores y por congestionamiento de buques en los principales puertos del mundo, ¿no? Así que digo, poco a poco tendremos que ir aprendiendo, ¿no? Ajustando a todas estas cosas que suceden por naturaleza, ¿no? Pero de verdad que es sumamente interesante las dos exposiciones de la profesora Sánchez y del profesor González. Excelentes presentaciones, muy buenas las preguntas, definitivamente. Allí vi que el profesor Práxedes estaba muy pendiente haciendo preguntas también, y eso está muy bien, me alegro muchísimo. Felicito a Roxana porque ha hecho un tremendo trabajo de coordinar toda este evento, y profesor, por supuesto que a la profesora Carmen por el apoyo también que le ha brindado a los estudiantes. Todos los estudiantes que han participado en el día de hoy, se los agradezco mucho, y por supuesto que a los casi 50 participantes que hemos tenido, ¿no? En la noche de hoy, que eso es un muy buen número para un webinar en la noche, ¿no? Así que no me queda más que felicitarlos, agradecerles por la invitación, y esperando que se repita, porque este tipo de eventos definitivamente que son los que hacen grande a la USMA, ¿no?
Así que muchísimas gracias. Hasta pronto y buenas noches. Muchas gracias a usted, decano Alard. Es para nosotros gratificante sus palabras. Enrique, ¿qué opinas si para finalizar compartimos un pequeño video con todos nuestros compañeros? Claro que sí, Kira. Para finalizar, damos paso al video de cierre presentado por los estudiantes Nicolás Urbano y Williams Camp. Adelante.
De parte de todos los estudiantes de Gerencia de Operaciones y el profesor Praxedes Torres, le damos muchísimas gracias por asistir y participar en esta conferencia que de verdad organizamos con mucho empeño. Esperemos haya sido de su agrado y de mucho provecho para todos, y espero que todos tengan muy buenas noches.